Oscar Caipo es el presidente de la CONFIEP y nos va a ayudar a ver el panorama mucho más amplio respecto a la situación país. Y quiero empezar con el saludo, muy buenos días, señor Caipo, preguntándole cuánto ayuda que pongamos a Hitler como ejemplo de gestión en un país. Buenos días. Buenos días, Fernando. Son declaraciones muy lamentables, con una sucesión de declaraciones, ya sea del premier o del presidente, que lo único que generan es más convulsión, más reacciones, no solamente de la opinión pública, sino que recordemos desafortunadas declaraciones del presidente que le quería quitar legitimidad a una propuesta, digamos, las Una protesta, ¿no? protestas sociales que ha originado su gobierno, acusándolo de que se habían vendido los dirigentes, es lo que ocasionó el grave problema en el que estamos ya hace más de una semana, ¿no? Incendian la pradera innecesariamente. O sea, las bombas no vienen de afuera, vienen de adentro mismo. Bueno, llevamos 9 meses en donde no vemos liderazgo, no vemos dirección clara, no vemos al equipo, a los cuadros con las capacidades y la experiencia para poder ejecutar las acciones, ¿no? El problema que tenemos hoy en el país es una consecuencia de ello. La economía no se ha reactivado, el empleo no se ha recuperado y a eso se suman algunos factores externos, pero esas son cosas que no controlamos. Lo que sí puede controlar el presidente y el gabinete y el gobierno que él debe liderar son las acciones concretas que se podrían haber hecho hace un mes y medio, desde que comenzó el conflicto de Rusia y Ucrania, para poder paliar la situación que tienen la población, que se ha levantado y ha alzado su voz porque ya no aguanta más la situación. No solamente llevamos 2 años de pandemia, sino 9 meses sin una clara dirección y sin ninguna política pública para poder manejar los problemas sociales y para poder reactivar la economía. Da la impresión que el conflicto pasó por delante del gobierno y recién se han enterado un mes y medio después. El conflicto empezó el 24 de febrero en Ucrania y recién esta semana se toman medidas sobre la marcha, tratando de tapar huecos ya generados. Así es, y los precios internacionales del petróleo ya se estaban anticipando porque el conflicto, efectivamente la invasión comenzó en esa fecha, pero a mediados de febrero los precios del petróleo y del gas llegaron a niveles récord, ¿no? Entonces vemos una inacción y una incapacidad de poder actuar. Hemos venido nosotros, y no solamente nosotros del sector empresarial, gremial, sino también la opinión pública en general, reclamando la calidad e idoneidad de los nombramientos. Esta es una clara consecuencia de no nombrar a personas que tengan la capacidad para enfocarse. Otro ejemplo, Fernando, es lo que está pasando en Cuajone, ¿no? Que ha pasado a un segundo plano, pero tenemos un problema humanitario ahí El que problema está del agua. acercándose a los 40 días. El problema del ¿No? En agua. donde no tienen acceso a la vía férrea y no tienen acceso al agua, se la tienen que llevar obviamente en camiones cisternas, 5.000 trabajadores, familiares y otras personas que viven en el campamento. Esto es un problema de derechos humanos terrible. Pero que no ha sido atendido hasta el momento. Pregunto, el presidente y el Consejo de Ministros ante la crisis sacan medidas o hacen compromisos sobre la marcha. Por ejemplo, rebajan selectivo al consumo, rebajan IGB, ofrecen incremento de la remuneración mínima vital. ¿Qué impacto tiene esto? Más allá del impacto a la tribuna, el impacto público, ¿cuál es el impacto real en números, en contabilidad? Bueno, en primer lugar, dada ya la situación en la que estamos, se tiene que reaccionar, ¿no? Y con medidas generalizadas, si bien se están focalizando en los alimentos de la canasta básica familiar y también en los combustibles, esto no solamente está focalizado a las personas más vulnerables, más afectadas por la inflación. Entonces eso tiene un alto costo
en las arcas del Estado, y eso nos cuesta a todos los peruanos. Hay un estimado de que esto puede costar 250 millones de soles al mes, ¿no? Y esto es un costo altísimo, ¿no? Y a eso tendríamos que sumarle lo que se ha perdido por un mes de producción de Cuajone, que son 8,5 millones de soles entre impuesto a la renta y regalías, lo que justamente da alrededor de 250 millones de soles también en un mes. Entonces, si el gobierno no Ahí hay actúa a 500 ya. tiempo, el costo de paliar, a eso tendríamos que sumarle lo que se ha perdido por un mes de producción de Cuajone, que son 8,5 millones de soles entre impuesto a la renta y regalías, lo que justamente da alrededor de 250 millones de soles también en un mes. Entonces, si el gobierno no Ahí hay actúa a 500 ya. tiempo, el costo de paliar esta situación siempre termina siendo más alto y finalmente la pagamos todos los peruanos. El tema de la remuneración mínima vital. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a este incremento a 1.025 soles? Mira, no cabe duda que hay un impacto en la población, ¿no? Pero nuevamente la falta de reactivación de la economía y la generación del empleo es lo que debería haber sido el camino y es lo que está originando la situación que tenemos ahora. Entonces, en un momento en donde eso no ha sucedido, incrementar la remuneración mínima vital en un país donde tenemos 77% de informalidad, estamos hablando de más de 10 millones de trabajadores en la informalidad, y tenemos un 99,5% de las empresas que son micro y pequeñas empresas que les cuesta muchísimo mantenerse en la formalidad. Parece que esto beneficiaría a muy pocos trabajadores, alrededor de 700,000, pero esto podría generar más informalidad tanto en los trabajadores como en las micro y pequeñas empresas. Entonces es una medida que parece más desesperada, populista, y obviamente eso nos preocupa mucho, ¿no? Porque en este momento que hay tanta convulsión social, es un momento en el cual vemos que se están tomando este tipo de medidas y esto podría generar no solamente un alto costo fiscal, sino poder afectar a la macroeconomía y la estabilidad de la monetaria y generar más inflación también, ¿no? Y eso es algo que hemos construido por muchos años y no podemos retroceder a los 80s y los 90s, ¿no? Entonces esto tiene que ser controlado mediante políticas públicas de largo plazo que ayuden a generar primero estabilidad, luego confianza y con ello la inversión privada, que es la que genera empleos y empleo formal. Señor Oscar Caypo, le agradecemos esta participación esta mañana en Canal N. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Muchas gracias. Entonces era la visión desde la CONFIEP respecto a la situación país que tenemos en este momento, con mucha crisis, con mucha convulsión social y con las decisiones que va tomando el gobierno en este tramo del camino.